Muy bien, entonces yo les voy a hablar el día de hoy de las acciones para la prevención y control de la anemia en el contexto del COVID. Primero, les voy a mostrar la situación actual porque es importante refrescarnos. Ustedes habrán estado escuchando mucho de la anemia porque la anemia estuvo priorizada durante estos últimos años. Entonces es importante saber cuál es la situación actual de la anemia y qué ha pasado con esta, si hemos avanzado o no. Y luego vamos a pasar a hablar del marco normativo y de la nueva normativa que está de anemia en el marco del contexto COVID. Bien, entonces, recordar simplemente que lo que les voy a hablar es en relación a anemia por deficiencia de hierro, y esta se define como una concentración baja de hemoglobina en sangre que afecta el desarrollo de la niña o el niño. Por eso es importante enfatizar la prevención y el tratamiento en el curso de la vida, ¿no? Hemos trabajado fuertemente el tema del niño, pero también estamos haciendo incidencia de acuerdo a la normativa desde la adolescencia, adolescentes, gestantes, niños, ¿no? Como público priorizado, ¿no? Y recordar también algunos factores de riesgo, ¿no? De la anemia infantil, como el insuficiente depósito de hierro al nacer, probablemente por las cesáreas y porque debemos trabajar aún más en el tema de corte tardío de cordón umbilical y de la suplementación temprana con hierro. La disminución de la lactancia materna exclusiva, las malas prácticas alimentarias y porque todavía tenemos que trabajar fuertemente en el sentido de riesgo por parte de los padres, ¿no? Tenemos una responsabilidad como profesionales de la salud de prevenir y controlar la anemia en edades tempranas, inclusive, como les decía, desde la adolescencia, pero en contraparte tenemos a padres que aún no tienen sentido de riesgo de que su niño o niña su bebé en realidad, esté con anemia. ¿Y qué hacer con esta? Bien. ¿Qué ha estado pasando entonces con anemia en estos últimos años? Hemos trabajado fuertemente desde el 2017 en cambio de normativas y lo que hemos logrado es una disminución de la anemia aún alta, por cierto. Ustedes ven aquí 2019, tenemos 40.1 de prevalencia de anemia en niños entre 6 y 35 meses. Sin embargo, si vemos desde el 2010 al 2019, vemos que hemos logrado avances en relación a disminuir la anemia, ¿no? Acá pueden visualizar ustedes cómo está la anemia en las diferentes regiones. Ubiquen donde van a estar ustedes. Es importante que tengan como línea base cómo está la anemia en cada una de las regiones donde ustedes van a estar. En 2019 ven en azul las regiones que han logrado disminuir la anemia, un trabajo muy arduo del primer nivel de atención en el cual ustedes se incorporan, pero todavía hay regiones en las que pues no han logrado disminuir la anemia. Vemos a Piura, Cusco, Lambayeque, Callao, Huancavelica y La Libertad. Y ojo que este es un trabajo que tiene que ser constante. Miren, el ejemplo del Callao ahora sube 1 punto, pero hacia el año pasado estaba mucho mejor. Es más, llegó a bajar hasta 8 puntos la anemia, ¿no? Entonces es un trabajo constante para no tener esas altas y bajas en relación a la anemia. También es bueno precisar que está encabezando Puno el tema de prevalencia de anemia con 69.9. Sin embargo, acá, por ejemplo, podemos esconder algunas cifras porque Lima está por debajo de 30, ¿cierto? Bien, acá provincia de Lima, 29.8. Sin embargo, en Lima tenemos una gran cantidad de niños, lo que le hace ponerse arriba cuando hablamos del número de niños con anemia. Entonces tenemos que ver esas dos miradas. Tenemos regiones con alta prevalencia de anemia, pero tenemos otras que por número de niños con anemia también tienen problemas. Ese es el caso de Lima, ¿no? Luego también podemos observar que la anemia en área rural es 49%, en área urbana 36.7% al 2019, y está fuertemente ligada a la educación de la madre, 49.7% de anemia en madres sin nivel de educación o con estudios de primaria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la anemia aparece en todos los quintiles de pobreza, ¿no? Superior al 50% en el quintil inferior, ligada a pobreza, pero también presente, por ejemplo, miren acá, el quintil superior, 24%, presente en todos los quintiles, ¿no? Bien, ahora, no solo trabajamos para bajar niveles de anemia, sino también tenemos que ver la desnutrición crónica, ¿sí? En desnutrición crónica, digamos que tenemos aciertos en relación al tiempo, ¿no? Ahora estamos en 12.2, niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica, ¿sí? Pero aún tenemos regiones, justamente las con mayor nivel de pobreza, que tienen problemas de desnutrición crónica. Acá vemos Huancavelica, Cajamarca y Loreto, ¿sí?
También, como verán, la prevalencia de desnutrición está ligada al nivel de educación de la madre. Sin educación, 39.3%, ¿no? En comparación con la superior, 5.3%. Entonces, es una variable clave. Muy bien, y además les traigo a colación el tema de obesidad. ¿Por qué? Porque la anemia puede estar en un niño con desnutrición y también puede estar en un niño con sobrepeso u obesidad. Acá tenemos los datos de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años acumulados 2017-2019 y vemos que en 2019 hay un 8% de niños menores de 5 años que a este periodo tenían sobrepeso y obesidad. 2019, 8 puntos porcentuales, 2018, 5.6, ¿no? En Lima Metropolitana los datos son más grandes, 12.3% de niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, es importante tener en cuenta estos datos de manera general porque nos enfrentamos a poblaciones que vamos a encontrar en el mismo hogar, vamos a encontrar sobrepeso, anemia, bajo de pronto anemia, desnutrición. En un mismo hogar a veces podemos encontrar familias que tienen los 3 problemas. Ahora, quiero que vean esto. Cuando hablamos de anemia en el periodo del 2017 en adelante, porque tenemos un plan más adelante, lo vamos a ver de 2017 a 2021, comenzamos a priorizar acciones claves que se convirtieron en indicadores priorizados no solamente para el sector salud, sino para los ministerios que están involucrados en el plan multisectorial de lucha contra la anemia. ¿Qué ha pasado con estos indicadores a mayo del 2020? Vamos a mirar, el primer indicador es el porcentaje de niños de 4 meses que inician cuotas de hierro. Miren en mayo de 2019 cómo estábamos. Habíamos logrado suplementar tempranamente a niños de 4 meses. Y ahora con ese contexto de pandemia y habernos replegado en los servicios de salud de primer nivel por el riesgo de contagio, ahora estamos en 16.6%. Y si podemos observar en niños y niños de 6 a 8 meses con tamizaje de anemia, que también habíamos trabajado fuertemente primero en jornadas nacionales y después desde los establecimientos de salud mejorando el flujo de atención, estamos pasando de un 66.5% en mayo de 2019 a un 27.7%. Lo mismo sucede en el porcentaje de niños de 6 a 11 meses sin diagnóstico de anemia que recibieron suplementación. También ha disminuido. Asimismo, vean aquí el porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 meses con anemia que inician tratamiento con gotas o jarabe. Estamos ahora a mayo de este año en 61.3%, ¿no? Pero estuvimos casi en un 80%. Esto hizo la diferencia para bajar los niveles de anemia hacia el 2019. Luego tenemos el porcentaje de niñas y niños de 4 meses con alguna visita. Evidentemente, a mayo 2020 estamos bajos con 20.3%. Visitas entre los 6 a 11 meses, 14.4%. Y vemos acá las sesiones demostrativas, que era la actividad clave para enseñar a las madres o padres o cuidadores temas de alimentación infantil, también disminuyeron. Y ahora estamos en 15.4%. Rápidamente, quiero que ustedes vean, miren la curva, cómo bajó la suplementación temprana con gotas de hierro desde enero a mayo en 16.6% en promedio. Pero miren cómo está Lima. Vamos a ubicarnos a Lima. Lima está en 6.3%. Callao está en 1.3%. Verifican ustedes los lugares donde van a estar. Es importante ver que hay bastante diferencia. Miren, Madre de Dios está con 64.4%, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Lo mismo sucede con el tamizaje. El tamizaje ha ido decreciendo. La suplementación con niños, como les decía, en 45.1. Y ahí vemos regiones que, digamos que no han parado en igual proporción. Vemos a Purímac, que tiene un 70% de suplementación entre 6 y 11 meses. Pero tenemos mayores brechas, por ejemplo, en Callao, Ucayali y Lima Metropolitana, que estamos en 25.6%. Entendible por el contexto en el que hemos estado viviendo y que estamos viviendo, ¿no? El tratamiento oportuno también disminuido. Vemos a Tacna, habría que ver, Tacna no ha parado, pero veamos a Callao, 0%. Visita domiciliaria, también disminuida. Madre de Dios está con 59.2%, que es la que más se diferencia de todas, pero las demás están por debajo del 40%.
igual entre 6 y 11 meses. Entonces vemos que obviamente las acciones estratégicas que nos ayudaron a mejorar los niveles de anemia en niños menores de 35 meses y con un énfasis especial en los menores de un año, han venido disminuyendo progresivamente. También sesiones demostrativas, como les decía. Entonces, en este contexto de tener que nuevamente, progresivamente, comenzar a trabajar fuertemente los temas priorizados como anemia y otras acciones, es importante que ustedes sepan en el marco en el que van a trabajar. Tenemos un marco normativo en el que trabajamos. Quizás algunos están familiarizados, para otros esto es nuevo, pero es importante conocerlos, leerlos detenidamente, porque ahí van a encontrar las respuestas de por qué hacíamos algo y ahora lo hacemos de manera diferente. El marco normativo te va a dar esa respuesta. Entonces, en anemia tenemos el Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia, que va del 2017 al 2021, y ahí podrán encontrar ustedes las metas al 2021. Evidentemente, estas metas probablemente varíen en este contexto. Luego tenemos la norma de técnica de salud para el manejo terapéutico de la anemia, la 134, que sugiero que la lean, porque ahí van a encontrar muchos alcances en relación al manejo. Después tenemos que esta norma tiene precisiones interesantes. Tiene una precisión que se hizo en el tema de adolescentes, ¿no? Luego vemos que tiene una precisión en relación a los dosajes, ¿no? Por ejemplo, esta resolución ministerial 643 de 2018 nos dice que el dosaje de hemoglobina de hemotroquito para descartar anemia en niños se realiza a los 6 meses de edad y en adelante cada 6 meses hasta que cumpla 2 años. Importante que tengan claridad en eso. Y a partir de los 2 años de edad se realiza un dosaje de hemoglobina o hemotroquito por año. Luego tenemos un dispositivo que nos abre o amplía el esquema de manejo preventivo para niños entre 36 y 59 meses, o sea, para preescolares, que se dio el año pasado. Y después tenemos también un dispositivo importante que nos permitió mejorar la gestión, la microgestión en los establecimientos de salud, que es esta que establece la 747, que establece las pautas para optimizar el acceso a las prestaciones de prevención, de reducción y control de la anemia. Vamos a seguir. Tenemos una norma que habla de la visita domiciliaria por parte del personal de salud, que hace énfasis en niños menores de 2 años y a gestantes, en los que si bien se establece hacer visitas para ver la adherencia de las gotas o jarabe de hierro, pero también tiene ítems de CRET, ¿no? En el caso de niños, de vacunas, ¿no? Para hacer de un tema integral, porque no podemos ir a casa, ¿no? Tan solo para hacer preguntas de anemia o preguntas de alimentación. Entonces, un poco vemos también qué alertas podrían haber en relación al crecimiento y desarrollo del niño y si este niño está vacunado, ¿no? Igualmente en la gestante, ¿no? Y hacia el 2020, hacia el año 2020, tenemos dos normas o dispositivos interesantes. Uno es el 229 del 2020, que cambia el esquema preventivo de anemia en niños menores de 36 meses que dice ahora que se realiza en forma diaria durante 6 meses, antes lo teníamos por 12 meses, y además incorpora el uso de multivitamínicos en solución. Hasta el año pasado estuvimos dando micronutrientes en polvo, aún tenemos esa presentación, seguramente va a estar ingresando para este año micronutrientes en polvo, pero hacia el 2021 queremos mirar también a contar con multivitamínicos en gotas. Y de las que vamos a hablar ahora es de la directiva sanitaria que establece las disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19, la resolución ministerial 275, que aprueba la directiva 099, ¿no? De esa vamos a conversar hoy día. Bien, entonces, el objetivo de esta directiva nos da las disposiciones y las medidas para hacer operativas las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto de emergencia, ¿no? Por COVID-19. ¿Qué tiene esta directiva? Tiene las pautas técnicas y operativas para las prestaciones, tiene las estrategias de monitoreo, seguimiento presencial y no presencial de las prestaciones y básicamente las pautas técnicas para favorecer temas de alimentación y nutrición, ¿no? En anemia tenemos que ver dos pilares. El tema del manejo preventivo y terapéutico, 1, y 2, el tema de la alimentación. Ambos importantes para que este niño no solamente se libere de la anemia, sino que no vuelva a caer en ella. Vemos las disposiciones generales. Las disposiciones operativas
están basadas básicamente en dar una dosis estandarizada de suplemento de hierro o micronutrientes en situaciones de emergencia. Entonces, lo que vamos a ver en esta normativa es que hay una indicación estandarizada, ¿no? Y eso debido a que la madre o padre o cuidador no puede recurrir como lo hacía antes al servicio de salud, ¿no? Antes podíamos ver en nuestra data administrativa que un niño o una madre llevaba a su niño más o menos unas de 10 a 12 veces al establecimiento de salud en el mes. Eso ya no va a suceder ahora, entonces este vínculo que vamos a tener con la madre o cuidador se vuelve súper importante y súper valiosa, ¿no? Para poder darle las indicaciones respectivas, no solamente en anemia, sino en atención integral, ¿no? Y por eso es que damos una indicación estandarizada para que la madre no tenga que recurrir todos los meses por sus gotas o jarabe de hierro, ¿no? Luego, otra definición operativa interesante en esta norma es que nos dice que nosotros tenemos que comenzar a operar a partir de un listado nominal de niños, adolescentes, gestantes y puérperas para su seguimiento. En eso ya tenemos avances, porque durante los años, desde el 2017 venimos trabajando y ya hacia el 2019 teníamos claro listados nominales de niños. Entonces, cuando hablamos de anemia, ya no hablamos de niños sin nombre y apellido. Seguimos a niños, por ejemplo, seguimos a Pedrito y sabemos si Pedrito está tomando su suplemento a los 4 meses, si está vacunado, si tiene su control CRED y si tiene todo lo que necesita para que tenga una atención completa, de calidad, ¿no? Entonces, es importante para comenzar a hacer el seguimiento, comenzar con este listado nominal de niños, ¿no? Y eso lo conseguimos en base a los registros del establecimiento de salud y además a su mapeo y sectorización territorial, en el que también hay avances, porque se ha trabajado fuertemente el año pasado con la Meta 4, que es un presupuesto destinado por el MEF para que los actores sociales, entre otras cosas, busquen a niños o nos apoyen en asegurar estos mensajes importantes para que el suplemento o el jarabe del niño se tome de manera diaria, y nos han ayudado enormemente a que este mapeo y sectorización esté mejor definido que antes. Y otra definición operativa que tiene la 099 es acerca del personal de salud responsable del seguimiento telefónico, ¿no? Son las personas que conforman el listado de niños, adolescentes, gestantes y puérperas que son designados por el jefe del establecimiento en base a la disponibilidad del recurso humano, considerando con prioridad al personal de salud que tiene factores de riesgo, ¿no? Y que no se encuentra realizando atención presencial en el establecimiento de salud. Es el tema de organización, ¿no? El personal responsable del seguimiento va a depender de cuán organizado se encuentra el servicio para saber cómo define responsabilidades y se siguen de manera oportuna a estos niños gestantes, adolescentes, puérperas. Bien, vamos a encontrar definiciones operativas en relación a qué es teleorientación, telemonitoreo, teleconsulta y seguimiento telefónico. La teleorientación la hace el profesional de la salud. ¿Para qué? Para brindar consejería y asesoría en la promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Luego tenemos al telemonitoreo. Responsable, el profesional de la salud. ¿Qué hace? Transmite información del paciente como sus signos y síntomas, sus resultados bioquímicos, monitorea parámetros biométricos, funciones vitales. Puedo no incluir la prescripción de medicamentos, ¿no? La teleconsulta la hace también el profesional de la salud y realiza consulta a distancia, también para hacer promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos. Y el seguimiento telefónico la puede hacer el personal de salud capacitado, ¿no? Para establecer el contacto inicial y establecer una indagación. Y verificar el cumplimiento de las indicaciones que se han dado de pronto en la teleorientación o en una teleconsulta. En relación a garantizar la prestación de la prevención y control de la anemia, esta directiva nos dice primero que hay que darle continuidad a la atención, al monitoreo y el seguimiento, el manejo preventivo y terapéutico de la anemia. Tiene que haber una adecuación progresiva de los servicios y hay que aplicar los TICs de los que les hablé anteriormente. El telemonitoreo, teleorientación, teleconsulta y seguimiento telefónico en adelante. Además, también nos dice que hay que asegurar el suministro de productos farmacéuticos e insumos para la prevención y tratamiento de la anemia. En ese momento en el país, todas las regiones tienen suficientes microcubetas, lancetas y suplementos de hierro, ¿no? En ese momento no tenemos micronutrientes, pero están próximos a ingresar, pero
lo ideal es que si tenemos, por ejemplo, tenemos acá este personal de farmacia que está ingresando como serum, es fundamental que ellos tengan un Cardex al día, de modo que nosotros podamos ver y generar las alertas si es que estuviera faltando el suministro. Si esto no es al día, es como que estamos trabajando a ciegas, ¿no? La idea es que todos los establecimientos de salud tengan el suministro adecuado para poder dar el manejo preventivo y terapéutico de la anemia. Tercero, la diversificación alimentaria a través de las acciones que mejoren el consumo de alimentos ricos en hierro, el consumo de frutas y verduras, el consumo de alimentos proteicos y el consumo de alimentos fortificados. Y eso parece muy sencillo, pero lo que está pasando en nuestros niños menores de 1 año es que esto no se da como nos gustaría que se diera. Y sobre todo en este contexto en que sabemos que tenemos problemas para llegar con alimentos, para que los pobladores tengan los alimentos necesarios para que no existan problemas de anemia en niños pequeños y en gestantes sobre todo. Y en adolescentes también, claro está. ¿Por qué? Quiero mostrarles esto. Miren acá, este cuadro que dice consumo de hierro, según un origen en niños de 12 a 35 meses. Miren la raya roja, esta última. Ese es el requerimiento de un niño. Esto es lo que necesita un niño. ¿Sí? 10 miligramos. Pero quiero que vean cuánto consumen. Veamos Lima. No llega ni 1. Moquegua llega a 4. Tacna, 4. Ica, menos de 2. La Libertad. Entonces, lo que estamos viendo es que no tenemos tanto problema en relación a de pronto a proteínas, si sumamos proteínas de origen animal y vegetal. O sea, ahí no hay tanto inconveniente. El problema es que no estamos llegando con proteínas, con hierro de origen animal, que es de buena biodisponibilidad, de mejor absorción. Ahí sí tenemos inconvenientes, ¿no? Entonces el consumo de hierro es muy bajo. Es por eso que comenzamos tempranamente el tema de suplementar con hierro a los 4 meses, ¿no? Porque sabemos que a los 6 meses los niños ya tienen, 60% de los niños tienen problemas de anemia, ¿no? Ahora, veamos acá el contenido de hierro hemínico de algunos alimentos. Usualmente las madres inician la alimentación complementaria a los 6 meses con pollo, ¿no? Miren qué cantidad de hierro tiene el pollo, 0.45. Y necesita 10 miligramos. Entonces es importante, no solamente para el profesional nutricionista que obviamente sabe su labor y va a hacer una buena consulta o atención al niño y a la madre y le va a decir qué es lo que tiene que comer, sino que cada contacto que tenga ese niño es importante. El niño cuando llega al servicio tiene contacto con la enfermera, tiene contacto con el médico y hay mensajes claves que tienen que decirse en relación a alimentación. Uno de ellos es que tiene que consumir hierro de alimentos de origen animal, porque estos son los que tienen mayor cantidad de hierro, ¿no? Vean acá la sangrecita, 7.38. Bueno, no es la única. Tenemos el vaso, el riñón, el hígado de res, el pulmón, el hígado de pollo, todas las vísceras oscuras, ¿no? Nos van a dar cantidades importantes de hierro y deben estar presentes diariamente en la alimentación de los niños y de las gestantes. Y de eso es lo que les hablaba. El nivel de absorción de hierro en leche materna es importante, por eso es que no hay que dejar de consumir. Es lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes y luego es continuada hasta los 2 años o más. Después tenemos el nivel de absorción de las vísceras oscuras, tipo hígado, carnes rojas, sangrecita, pescado, que es del orden de entre el 20 y 25%. Y miren la absorción de las menestras o de las espinacas, porque muchos de nosotros hemos escuchado seguramente que hay un mito en relación a ellas y ellas son las que nos van a salvar de la anemia, ¿no? Las lentejitas, ¿no? Miren su nivel de absorción. 5% para menestras, 3% para la espinaca, la selga o las hojas verdes. Entonces, en relación a alimentación hay mensajes importantes que debemos conocer, ¿no? Uno está en relación a la consistencia, que es importante que sea espesa a los 6 meses, a la cantidad de veces que debe de comer, ¿no? Que va a ir entre 3 a 5 veces hasta cumplir el año, las gestantes comer 4 veces, comer alimentos ricos en hierro todos los días, 2 cucharadas para los niños, 5 cucharadas para las gestantes, acompañar las preparaciones con frutas y verduras de colores intensos e incluir menestras en las preparaciones. Mensajes básicos que todo profesional de salud debe tener en cuenta y decírsela a la madre o a la gestante como parte de su consulta.
Otras disposiciones generales que tiene la norma 099 es que hay que promover la articulación con gobiernos locales y con aliados de instituciones públicas y privadas. El kit de tener éxito con la anemia es un trabajo en equipo. No es solo un trabajo o del médico, o de la enfermera, o de la nutricionista, o del técnico que puede estar haciendo labor de dosaje o despistaje de anemia. Es un trabajo en equipo. Y un trabajo en equipo no solo dentro del establecimiento, sino que también tiene que haber un nexo con la municipalidad. Ustedes van a tener actores sociales que ya están capacitados en casi todas las regiones y conocen de los temas de alimentación, de suplementación, de tratamiento, muy bien. Y lo que ellos hacen es recordarle a las madres de esos niños menores de 1 año qué es lo que deben hacer en torno a anemia. Y lo que también hacen es reportar si hay algún niño en la comunidad que no ha recibido atención o que no ha recibido un manejo de anemia. ¿Y saben lo que están haciendo? Lo llevan al establecimiento de salud. Pero ¿qué suele pasar? Que lo llevan y el establecimiento de salud no atiende al niño de manera oportuna. Entonces, ¿qué dice la madre al respecto? Pierde la confianza en este actor social y a veces el actor social es su vecino. Y dice pues que no tiene la atención o que no le dieron las gotitas, entonces como que perdemos credibilidad. Bueno, entonces estamos trabajando muchos actores y es importante por eso promover la articulación. El médico jefe debe estar ligado y debe conocer lo que hace la municipalidad en relación a la anemia. Ahora existen mesas de lucha contra la pobreza o mesas que trabajan el tema de anemia en el que el alcalde está comprometido y muchas ONGs también de la localidad están trabajando al respecto. Entonces, la idea para trabajar y tener éxitos en la anemia es trabajar de manera articulada. Además, hay que garantizar las condiciones del servicio, ¿no? La infraestructura, los insumos o productos farmacéuticos, como hemos visto antes, el recurso humano, y ojo que es muy importante el tema de las medidas de protección personal y bioseguridad. Esta directiva enmarca que la condición es determinante para el desarrollo de las prestaciones de prevención y control de la anemia, es tener las medidas de protección personal y bioseguridad disponibles, tanto para el personal como para el usuario. Es importante organizar y adecuar los servicios, ¿no? De acuerdo a la demanda, para evitar escenarios de riesgo de contagio por COVID-19. Y también nos habla de las prestaciones presenciales y no presenciales, ¿no? Por medios virtuales o medios telefónicos, para hacer el seguimiento del esquema preventivo y terapéutico, para verificar si ya la mamá cuenta con las gotas o el jarabe y se está adhiriendo a estas, y también para preguntar en relación a las prácticas de alimentación o identificar algún factor de riesgo que tuviera. En relación a equipos de protección personal, tenemos que tener en cuenta que estos son necesarios cuando se hace el dosaje de hemoglobina, cuando se entrega la suplementación y la consulta y consejería nutricional y durante la visita domiciliaria si ésta se está dando. Cuando se hace el dosaje de hemoglobina necesitamos tener el gorro descartable, lentes protectores, guantes quirúrgicos, mascarilla quirúrgica y mandil. Cuando se hace la entrega de suplemento o la consulta nutricional, hay que contar con mascarilla quirúrgica y mandil. Y cuando se hace la visita domiciliaria, importante contar con la mascarilla quirúrgica y mandil. El personal responsable para brindar las prestaciones de la prevención y control de la anemia debe contar con este equipo de protección personal para el desarrollo de las actividades contempladas en la directiva. Como disposiciones específicas tenemos, durante la medición de hemoglobina es importante el ambiente, tiene que ser un espacio físico exclusivo, ya sea dentro o fuera del establecimiento de salud, según sea pertinente, ¿no? Y según cómo se organiza el establecimiento de salud. El personal de salud capacitado es el responsable, ¿no? Y tiene que tener las medidas de protección personal y bioseguridad. Hay priorizaciones para la medición de hemoglobina que hay que tener en cuenta. Están priorizados los niños entre 6 y 11 meses sin medición de hemoglobina antes de la emergencia, los niños de 6 meses sin lactancia materna exclusiva y sin suplementación a los 4 meses, los niños gestantes, niños adolescentes gestantes y puérperas con alta por COVID-19 o que fueron casos sospechosos y concluyeron la cuarentena, los niños adolescentes gestantes y puérperas con vulnerabilidad alimentaria.
En relación a las características del ambiente para realizar la prestación de prevención y control de la anemia, miren el gráfico, es importante tener una mesa de plástico o metal de 60 por 40 y por 70 de alto, una silla, tenemos que tener a la mano la historia clínica, los formatos GIS, FUA, material informativo importante porque a la madre se los puede llevar a casa y recordar esos mensajes importantes de los que estábamos hablando, ¿no? Y un lavatorio, agua, jabón, alcohol en gel, alcohol entre 62 y 71%, hipoclorito de sodio al 1% para superficies. En relación a la medición de hemoglobina, tenemos que tener el equipo, el hemoglobinómetro portátil, cable conector, pilas recargables, insumos, microcubetas, lancetas, algodón y alcohol. Esta es la dosis estandarizada de suplementos de hierro y otros micronutrientes para situaciones de emergencia en niños de 4 a 35 meses. Es bueno tenerlas a la mano. Esta tablita es súper práctica y nos dice cuántas gotas de hierro polimaltosado se va a dar dependiendo de la edad del niño, o de sulfato ferroso o de micronutrientes en polvo para niños sin anemia y con anemia, ¿no? Asimismo, tenemos acá la estimación de dosis estandarizada de suplementos de hierro y otros micronutrientes para niños entre 36 y 59 meses y vemos la cantidad de jarabe que hay que darla una vez por semana, 2,5 ml de jarabe, ¿no? Una vez por semana para niños sin anemia y con anemia 4,5 ml de jarabe. Recordemos que el dosaje no es un factor determinante, ¿sí? Si podemos realizarlo, perfecto, y si no, hay que dar la medicación correspondiente. Por eso la dosis estandarizada. Luego acá tenemos el cuadrito que nos habla de la estimación de dosis estandarizada de suplementos de hierro y otros micronutrientes para adolescentes, gestantes y puérperas sin o con anemia. ¿Quiénes deben recibir la suplementación con hierro y otros micronutrientes? Tenemos que tener claro que todos los niños desde los 4 meses, adolescentes, gestantes y puérperas con esquema de manejo anterior a la emergencia. Manejo preventivo, hay que extender la duración del esquema por todo el periodo de emergencia y el manejo terapéutico continuar el esquema hasta cumplir 6 meses de tratamiento y luego extender la suplementación por todo el periodo de emergencia, ¿sí? La administración puede realizarse en establecimientos de salud, en un espacio, como habíamos dicho anteriormente, físico externo al establecimiento o también en el domicilio. Eso va a depender de cómo se organiza el establecimiento de salud. Pero siempre hay que evaluar la disponibilidad de tener el recurso humano, de tener las CPPs y hay que tener siempre un previo acuerdo entre las partes. Por eso la llamada telefónica, el seguimiento telefónico es vital para tener esta coordinación previa, ¿no? Tenemos que tener la cantidad suficiente de suplementos y entregar a la madre hasta por 3 meses de suplementación según el esquema vigente. Todos los niños con bajo peso al nacer y prematuros deben ser suplementados. Todos los niños de 4 meses, adolescentes, gestantes y puérperas atendidos a partir del inicio de la emergencia deben ser suplementados con la dosis estandarizada. Y los niños, adolescentes, gestantes y puérperas que constituyen casos sospechosos o confirmados con COVID leve, que no tengan sin factores de riesgo, deben continuar la suplementación y si tienen factores de riesgo, suspender la suplementación. Acá vemos los suplementos con hierro y otros micronutrientes. Recordamos, con esquema de manejo preventivo anterior a la emergencia COVID, es decir, este usuario continuador va a extender la duración del respectivo esquema durante todo el periodo de emergencia. Asimismo, el esquema de manejo terapéutico anterior a la emergencia COVID, o sea, este paciente continuador que empezó antes de el manejo terapéutico, debe continuar hasta cumplir los 6 meses de tratamiento y extender el periodo de suplementación a través de una dosis estandarizada para situaciones de emergencia por todo el tiempo, por todo el periodo que dure esta. La cantidad de frascos de solución de gotas o jarabe de hierro o de cajas de micronutrientes a suministrar para suplementación con hierro, como decíamos, debe ser suficiente hasta para 3 meses de suplementación con hierro, ¿no? Más de un frasco y hasta equivalente para 3 meses de suplementación, de acuerdo a esquema vigente, para evitar escenarios de riesgo de contagio por COVID. En relación a la consulta y atención nutricional, es otro ítem que vamos a encontrar en la Directiva 099. Bueno, el responsable es el profesional de nutrición, ¿no? Y está dirigido a niños, adolescentes, gestantes y puérperas. Y
Este personal va a atender anemia y otros desórdenes que afectan el estado nutricional también. Puede darse de manera no presencial mediante teleconsulta o telemonitoreo, o puede ser presencial en un espacio físico externo o en un espacio interno dependiendo pero que sea apropiado, ¿no? Dependiendo de la gestión que tenga el establecimiento de salud y que no presente riesgo de contagio para COVID. Acá vemos en la imagen esta foto, está tomada esta semana, y es una atención presencial con las medidas de bioseguridad en Cusco. En relación a la consejería nutricional la da el personal de salud capacitado en nutrición y consejería, ¿no? Ahí tenemos ya personal en todas las regiones capacitadas en consejería. Está dirigido a niños, adolescentes, gestantes y puérperas que reciben suplementación con hierro. También puede ser no presencial mediante seguimiento telefónico, teleorientación o telemonitoreo. En realidad la consejería puede ser en estas tres modalidades, y presencial también dependiendo y evaluando el comportamiento o el contexto, ¿no? Para el desarrollo de esta actividad se prioriza el personal de salud que no se encuentra realizando atención presencial en el establecimiento por presentar factores de riesgo. Ellos son los llamados a colaborar en el tema de consejería nutricional, en primera instancia. En relación a las visitas domiciliarias, ¿a quiénes priorizamos visitas? A niños, adolescentes, gestantes y puérperas con anemia que no han sido ubicados y no se ha podido tener una comunicación inicial. Que necesitamos que el establecimiento de salud tenga personal disponible, que haya disponibilidad de medidas de protección personal y que no represente riesgo de contagio. En el caso de que la visita domiciliaria no pueda ser efectuada, hay que continuar con las acciones para establecer el contacto mediante comunicación telefónica. En relación a los mensajes educativos en alimentación y nutrición, se han reprogramado las actividades de sesiones demostrativas, porque la sesión demostrativa es una actividad educativa que se realiza con 15 personas, ¿no? Y por el riesgo que puede haber de contagio, se están reprogramando hasta culminar la emergencia por COVID. Entonces se hace importante que el primer contacto telefónico deba incluir mensajes de prevención y control de anemia, de promoción de alimentos saludables y manipulación de alimentos, ¿no? Y es importante difundir mensajes de alimentación y nutrición en la teleorientación y en el telemonitoreo, sean escritos, radiales, visuales, virtuales o medios disponibles en la zona. La DIRESA, las redes o las microredes deben garantizar la atención presencial y no presencial según corresponda, gestionar los recursos humanos, medidas de seguridad y de protección personal, y garantizar la oportunidad y la calidad de la información del GIS. Esto es importante porque si nosotros hacemos la atención y la hacemos bien, adecuadamente, y no se reporta en el sistema de información GIS, esa no existió. Entonces la DIRESA, la red de microred, debe estar atento y capacitarlos para llevar la atención hasta el final. ¿Eso qué significa? Que se reporte en el GIS para que ésta se pueda visualizar como una atención realizada. Entonces, los jefes de establecimiento tienen que hacer ¿qué? Organizar al personal para la atención presencial con el personal que asiste al establecimiento, el seguimiento telefónico, la teleconsulta y el telemonitoreo con la participación activa del personal que tiene factores de riesgo, que está en trabajo remoto. Y tiene que designar responsabilidades. Como les decía, en anemia el trabajo no es de un solo profesional. Hay que elaborar la lista de niños y adolescentes, gestantes y puérperas, y hay que asignar un número de usuarios de lista elaborada a cada personal. Miren esta foto acá al costado, es el radar que tiene Salud Sexual Reproductiva y tiene sus gestantes, y sabe dónde están sus gestantes con COVID positivo, sus gestantes que probablemente puedan tener anemia. Entonces ya tenemos mapeos y tenemos listas en muchos lugares, pero si no las hubiera, lo primero que hay que hacer es elaborar esa lista de niños, ordenarla, de adolescentes, de gestantes, de puérperas, y comenzar a asignar un número de usuarios por cada personal de salud. El personal de salud tiene que informar la programación de usuarios para consulta presencial, tiene que realizar el seguimiento telefónico o indagación, ¿no? Para ver si la familia cuenta con disponibilidad de suplemento, si está viendo el consumo de alimentos que nosotros estamos priorizando, si está viendo lactancia materna exclusiva y si además tiene síntomas asociados al COVID. Las familias que
se tengan vulnerabilidad alimentaria, deben reportarse al personal de promoción de la salud o al responsable de la Meta 4. Es lo que les comentaba, este vínculo que tenemos con el municipio para ver de qué manera se pueden hacer llegar algunas ayudas o apoyo alimentario a esta familia. La directiva 099 tiene tablas de indagación y decisiones que se deben de tomar en relación a menores de 6 meses. Es importante que las lean, ¿no? Acá no les voy a leer todas ellas, pero vamos a tomar 2 ejemplos. Por ejemplo, si tienen como situación el inicio de la suplementación con hierro a los 4 meses y cuenta con medicamento en el hogar, ¿qué hay que hacer? Telemonitoreo semanal hasta cumplir los 6 meses de edad y programar una teleconsulta nutricional o consejería nutricional según corresponda antes de cumplir los 6 meses de edad, ¿no? Importante hito porque acá a los 6 meses va a comenzar a alimentarse el niño. Hay que darle los consejos necesarios para que no caigan en temas de nutrición crónica o en anemia, ¿no? Luego acá, por ejemplo, tenemos otra. Se inició suplementación con hierro a los 4 meses y no cuenta con medicamentos en el hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Programar la administración del suplemento de hierro en el establecimiento de salud o en el hogar, hacer seguimiento telefónico diario hasta verificar que disponga del suplemento de hierro en el hogar y hacer telemonitoreo semanal, ¿no? Para disponer del suplemento de hierro en el hogar. Entonces tenemos situaciones y decisiones que tomar en relación a la situación dada. Es importante tenerlas en cuenta. Igualmente tenemos una tabla de indagación y decisiones en niños mayores de 6 meses. También para saber si tiene el suplemento, si lo está tomando, ¿no? O si inició suplementación. Y para saber la periodicidad del seguimiento telefónico o del telemonitoreo según corresponda. Igual, tenemos acá, si no tiene vulnerabilidad alimentaria, hay que programar una teleconsulta nutricional por el profesional nutricionista y un telemonitoreo cada 3 días. Entonces, las tablas de indagaciones están orientadas a saber si el niño tiene o no tiene el suplemento, si se está alimentando adecuadamente, o si tiene también podemos encontrar que tenga un factor adverso al medicamento y tenemos que orientar a la madre para que pueda retomar la suplementación. De estas vamos a encontrar varias. Las madres a veces dejan de dar el suplemento al niño porque el gotero no funciona, o porque encuentran las heces oscuras de sus niños y se asustan porque piensan que es sangre, o porque tienen alguna molestia estomacal y simplemente hay que darles una consejería y aliviarlas de sus temores para que puedan seguir el tratamiento y se adhieran al suplemento. Acciones para garantizar el monitoreo entonces de manejo preventivo y terapéutico de la anemia. Tenemos el retorno de la actividad regular, como habíamos dicho, tiene que ser de manera progresiva. La organización del establecimiento de salud con un triaje diferenciado, distanciamiento ordenado en cola, hay que tener cuidado con el aforo, el sistema de citas, horarios diferenciados, ¿no? Una atención directa, eso es para una atención directa. Actividades extramurales, visitas domiciliarias y sesiones demostrativas, progresivamente, ¿no? Y ahí vamos a atender la demanda regular al paciente continuador y al paciente nuevo también. Tenemos que promover el acceso a la información para la prevención y control de la anemia. Son importantes las acciones de comunicación. Recordemos que ya no tenemos por ahora estos espacios en los que las mamás pueden aprender mensajes de cómo empezar a dar de comer a sus niños. Entonces, ¿qué nos queda? Que esta información se vuelque por redes sociales, por radio y televisión y con actividades educacionales o educativas mediante estas, ¿no? Para prevenir y tratar la anemia y también hablar del lavado de manos, del distanciamiento social y otras importantes. La difusión entonces comunicacional se vuelve importante. Como disposición final, la directiva enmarca, al término de las medidas de confinamiento y aislamiento social y cuarentena, en el marco de las medidas dispuestas por prevención y control del COVID, se debe realizar la reactivación progresiva de los servicios de salud para la previsión de las prestaciones de prevención y control de la anemia conforme a la normatividad vigente. Y aquí les quiero mostrar algunas acciones que se han dado esta semana en Lima, ¿no? En las que se focalizan grupos de madres que han dejado de ser atendidas por varios meses y se inicia, pues, por ejemplo, acá con todas las medidas de bioseguridad, hacer el dosaje de hemoglobina en bebés menores de 1 año, ¿no? Y a entregar el jarabe o las gotas de acuerdo al caso, ¿no? Acá tenemos otras de esas son en ATE, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad, se hace el dosaje de hemoglobina y además se le entrega el suplemento y ya luego hay que seguir con el posterior seguimiento telefónico o presencial dependiendo del caso. Acá tenemos a nutricionistas haciendo teleorientación. Estas son en Ancash, ¿no? Importante entonces los TIC que nos pueden ayudar
a continuar con las acciones priorizadas de anemia. Muy bien, eso es todo. Gracias.